Acercamiento a la teoría de la organización, parte 1. En esta primera parte del módulo 1 vamos a tratar sobre los aspectos generales de la teoría de la organización, las funciones, los elementos y las características de una organización. La primera pregunta a la que nos vamos a enfrentar al momento de tratar de abordar la teoría de la organización es: ¿qué es una organización? Pues una organización puede ser definida en dos sentidos. Desde la perspectiva tradicional, que nos dice que una organización sencillamente es la coalianza de individuos con funciones específicas para lograr un objetivo. Ahora, el enfoque sistémico nos dice que además de esta unión de individuos con funciones, entra otro elemento importante, que son los elementos ambientales, los recursos que estos individuos utilizan y transforman para lograr sus objetivos. En este sentido, tenemos un elemento muy importante para el análisis. Desde el enfoque de sistemas, el ambiente, el contexto, determina en cierto sentido el qué hacer y podría determinar la estructura de la organización. Ahora, ¿cuáles son los motivos, la motivación de las sociedades, de los grupos para la organización? Pues bueno, la humanidad se ha enfrentado continuamente en cada momento histórico a desafíos que muy pocas veces pueden ser tratados, resueltos o abordados desde una perspectiva individual. Así que tomando esa eje transversal humano que es el ser un ser social, el individuo se agrupa para enfrentar estos desafíos históricos. La competencia global, que este es un concepto muy del siglo XX y el siglo XXI, ¿no? Hay muchos problemas que, como ya lo decía, no pueden ser abordados, y más en nuestro tiempo, de forma individual. Así que la organización se vuelve necesaria para tener un impacto real y significativo en estas dinámicas de competencia. Ahora, la renovación organizacional. Estas organizaciones a lo largo del tiempo toman una estructura, pero la misma teoría de la organización nos dice que las organizaciones deben renovarse a sí mismas, deben transformarse a sí mismas, porque las organizaciones, al ser una estructura social, no pueden mantenerse pétrea frente a las transformaciones o a las dinámicas de cambio dentro de las sociedades. Ahora, relaciones de los empleados, entendiendo los empleados como los grupos de iguales. Es una tendencia de los grupos de iguales, por ejemplo, las organizaciones estudiantiles, las organizaciones sindicales, las organizaciones magisteriales, y etcétera, etcétera, etcétera. Esta convergencia de individuos pertenecientes a cierta idiosincrasia, por decirlo así, ven la obligación de organizarse para lograr objetivos, para plantear estrategias, para lograr metas, fines. Ahora, la diversidad. Y este es un tema bastante complicado, porque las organizaciones a lo interno deben tener un elemento, este elemento, la diversidad, pero también la organización sirve para preservar la diversidad en los entornos macrosociales, y que también tiene relación con lo que hablábamos anteriormente, esta relación entre iguales, ¿no? Para conservar las cualidades de estos grupos, tienden a organizarse. Ejemplo de ello son las organizaciones campesinas e indígenas, por ejemplo. Y uno de los elementos más importantes, que en nuestro caso particular nos interesa mucho, es la ética y la responsabilidad social. Grupos de individuos que se organizan frente
a una postura ética moral y frente a la responsabilidad que siente este grupo frente a la sociedad. Así que este es un elemento también de análisis muy importante para el caso particular de la Organización de Estudiantes de Pedagogía. Ahora, uno de los motivos más importantes y más relevantes de la génesis de las organizaciones es la teoría del caos. Tiene que ver con esto que hablábamos también anteriormente, de que los entornos sociales, las relaciones sociales humanas, tienden a cambiar. Ya nos lo decía Engels, lo único estable o permanente en las sociedades es el cambio. Entonces, vivimos en un mundo complejo, lleno de alteridad e incertidumbre, sorpresa, cambio rápido, confusión. Precisamente para eso sirve la organización, para entender estos procesos de cambio y tomar una postura objetiva, propositiva frente a estos cambios. Habría una contradicción si una organización se genera con el fin de mantenerse pétrea frente a esos cambios sociales, porque no está en la razón de ser de las organizaciones ser estables o duras frente a estas dinámicas sociales. Ahora, un concepto importante relacionado con los fenómenos de alteridad es el concepto de adaptación. Las organizaciones deben ser capaces de adaptarse, y ojo con esto, adaptarse a los entornos sociales, culturales, políticos y económicos en los que trabaja. ¿Por qué hago el énfasis en adaptación? Porque adaptación significa que aún conservando la postura ética, moral, la postura política que pueda tener la organización, sencillamente adapta esas estructuras al trabajo que está haciendo. No, una organización responsable no cambia sus posturas frente a la situación que trabaja. Trata y debe adaptarlas para tener un funcionamiento correcto y un impacto de acuerdo a los objetivos que se plantea la organización. Ahora, la pregunta del millón: ¿por qué son importantes las organizaciones? Y en esta parte sí quiero que reflexionemos un poco. Elementos importantes son: facilita la innovación. Ese es uno de los elementos prioritarios dentro de una organización. Ya lo decíamos, una organización no nace con el objetivo de mantenerse dura, cerrada, sino nace con la intención de facilitar e innovar procesos. Ahora, produce bienes y servicios con eficiencia. Una organización que no produce está teniendo un problema grandísimo, porque una organización, uno de sus porqués es la producción de bienes y servicios. En nuestro caso particular, en la Organización de Estudiantes de Pedagogía, es producir espacios de reflexión, de análisis. Ahora, el punto de la tecnología dentro de los porqués no solo es el uso de los productos tecnológicos, sino es la producción de tecnología. También un elemento importantísimo dentro de nuestra organización: producir herramientas que puedan servir al desarrollo de nuestro entorno. Ahora, otro elemento importante: ya decíamos que uno de los motivos principales dentro de una organización es la carga moral o ética que pueda tener. Entonces, uno de los porqués importantes, relevantes, es generar
toda una cultura alrededor de esta configuración ética de la organización. Es tratar de proyectar y crear sentido de pertenencia en los demás individuos sobre esa construcción cultural. Ahora, dentro de las organizaciones hay subsistemas organizacionales. El concepto de adaptación del que hablábamos no se queda en el mero concepto. Dentro de las organizaciones se deben generar estructuras que propician la adaptación de las organizaciones. Ahora, otro subsistema importantísimo y vital dentro del desarrollo organizacional, que se dedicará la parte número 2 del primer módulo a la discusión de este subsistema, que es el subsistema de la administración, que tiene que ver con lo que nosotros ya manejamos: planificación, dirección, organización y control. Ahora, las dimensiones de una organización. Las organizaciones se pueden analizar, se pueden entender desde dos dimensiones fundamentales. La dimensión estructural, que es aquella que trata de la forma organizativa del grupo, ¿no? Que puede ser una dimensión estructural totalmente verticalizada, o una estructura totalmente horizontal, mixta, por comités, qué sé yo, infinidad de estructuras, ¿no? Que de cierto modo determinan el funcionamiento y el impacto e incluso el alcance de la organización. Y la dimensión contextual. Esto tiene una relevancia importantísima, porque ya lo decíamos, ¿no? Desde la visión del enfoque sistémico de las organizaciones, el contexto determina el trabajo, el quehacer y el cómo hacer de las organizaciones. ¿Por qué? Porque es del contexto de donde nosotros sacaremos las necesidades y los insumos para producir las soluciones. Entonces, debe entenderse también el universo contextual como parte de la organización. Ahora, para la evaluación de esta primera parte del módulo 1, tenemos dos asignaciones. La primera, generar un comentario sobre la importancia de la organización. La segunda, exponer cómo las dimensiones estructurales y contextuales pueden definir el trabajo de una organización. Por una educación liberadora, Organización de Estudiantes de Pedagogía.